¿Y si te dijera que la vendimia ya no depende de manos humanas, sino de una sola máquina capaz de vaciar un viñedo entero antes de que la mayoría siquiera despierte? Durante siglos, la cosecha de uvas fue un ritual agotador, lento, casi sagrado. Filas de personas inclinadas, tijeras, cestas, sudor y tiempo. Esa es la imagen que la mayoría todavía conserva. Pero hoy, en silencio, algo cambió. Y no cambió poco. Cambió de una forma tan radical que, si parpadeas, podrías perder el momento exacto en el que el mundo pasó de la tradición al vértigo. Porque aquí hay una verdad incómoda. La uva no espera. La ventana perfecta de maduración se abre y se cierra. Y cuando se cierra, el costo no se mide solo en fruta perdida, sino en decisiones que alteran una temporada completa, en millones que desaparecen sin hacer ruido, en un producto final que ya no será el mismo. Por eso, cuando escuchas que una sola máquina puede cosechar más uvas que 100 trabajadores en horas, no estás oyendo una curiosidad tecnológica. Estás escuchando el sonido de un sistema invisible moviéndose, engranaje por engranaje, para ganar una carrera contra el tiempo. Y lo más inquietante no es la velocidad, es lo que esa velocidad desbloquea. En algún lugar, bajo la luz fría de la madrugada, hay viñedos donde la noche no significa descanso, sino oportunidad. Hay rutas diseñadas al milímetro, decisiones tomadas antes de que el sol toque las hojas, y un tipo de precisión que parece más propia de una fábrica que de un campo. Hay cifras que no se dicen en voz alta, hay costos que no aparecen en las fotos bonitas, y hay una pregunta que flota como niebla sobre las hileras de vid. ¿Quién controla realmente el momento exacto en que nace un gran vino? ¿La naturaleza o la máquina? Si este tipo de fronteras ocultas te atrapan, esas líneas donde lo humano se mezcla con lo mecánico y el mundo cambia sin pedir permiso, entonces acompáñanos. Suscríbete ahora, porque este canal existe para cruzar ese límite contigo, para mirar donde casi nadie mira y entender lo que casi nadie se detiene a cuestionar. Y deja tu like, no como un gesto automático, sino como una señal. La señal de que quieres más documentales que revelen la estructura secreta detrás de lo cotidiano. En los próximos minutos vas a ver algo que la mayoría jamás presencia de cerca. Un movimiento que parece simple desde lejos, pero que esconde una coreografía brutal de fuerza, sincronización y control. Verás cómo una máquina entra en una fila de viñas como si el viñedo se abriera para ella, y escucharás un detalle que cambia por completo la historia, aunque todavía no voy a explicártelo. Solo te diré esto. Hay un mecanismo que hace que la fruta caiga sin que nadie la toque. Y hay un sistema que separa lo útil de lo inútil, mientras la máquina avanza sin detenerse. Lo importante es lo que eso implica, no solo para el trabajo humano, sino para la economía entera de una cosecha. Comenta desde ya qué crees que es lo más sorprendente de la vendimia moderna. ¿La velocidad, la precisión o el hecho de que pueda operar cuando todos duermen? Y comparte este video con alguien que todavía cree que el vino empieza en una copa, porque hoy vamos a seguir su origen hasta donde casi nadie se atreve. El punto exacto donde el tiempo se vuelve enemigo, y una sola máquina decide el destino de toneladas de uvas. La pregunta es, cuando esa máquina enciende y el viñedo comienza a temblar, ¿qué se pierde y qué se gana antes de que el primer racimo toque el suelo? La máquina avanza despacio al principio, casi con una calma engañosa. Desde fuera parece simplemente un vehículo alto y estrecho deslizándose entre las hileras perfectamente alineadas del viñedo. Pero cuando se acerca lo suficiente, el sonido cambia. No es un motor cualquiera. Es un zumbido profundo, constante, acompañado de una vibración rítmica que se transmite al suelo. Las hojas tiemblan antes de que la estructura metálica siquiera toque la primera planta. Y entonces ocurre. Las varillas internas comienzan a oscilar con una precisión milimétrica, golpeando los sarmientos con una frecuencia calculada al detalle. No es violencia, es sincronización. Dentro del túnel de la vendimiadora, miles de uvas maduras se desprenden en cuestión de segundos. No caen al azar. Son dirigidas hacia bandejas flexibles que se ajustan al contorno de la vid, evitando pérdidas innecesarias. El sonido cambia otra vez. Ahora es el golpeteo suave de los racimos al aterrizar sobre superficies amortiguadas. Después, el murmullo de las cintas transportadoras que las conducen hacia el interior. Ventiladores internos expulsan hojas secas, polvo, pequeños fragmentos que no deben formar parte de la cosecha. Todo ocurre en una secuencia continua que no se detiene, mientras la máquina avanza hacia la siguiente planta. A pocos metros, el contraste es evidente. Donde antes habría decenas de trabajadores inclinados, cortando racimo por racimo, ahora solo hay una cabina elevada con un operador observando datos en una pantalla digital. Velocidad de avance.
intensidad de vibración, nivel de llenado de los depósitos. La vendimia dejó de ser únicamente una labor física para convertirse en una operación estratégica controlada por parámetros electrónicos. En regiones como La Rioja en España, el Valle de Napa en Estados Unidos o Mendoza en Argentina, esta transformación no fue inmediata. Durante años coexistieron tradición y mecanización, casi como si el campo se resistiera a ceder su identidad. Pero la presión del mercado global cambió las reglas. Las ventanas de cosecha se volvieron más críticas, los costos laborales más elevados, la competencia más intensa, y entonces la pregunta dejó de ser si mecanizar o no, y pasó a ser cuánto tiempo más podía sostenerse el modelo antiguo. Una vendimiadora moderna puede recolectar varias toneladas por hora y trabajar durante la noche, cuando las temperaturas son más bajas, y la uva conserva mejor sus características. Esa decisión, aparentemente técnica, tiene implicaciones profundas. Cosechar en la madrugada reduce oxidaciones, mejora la calidad del mosto y optimiza tiempos de procesamiento en la bodega. La máquina no solo sustituye manos humanas, altera la dinámica completa del sistema productivo. Pero hay algo más que rara vez se menciona. La vibración que desprende los racimos no es uniforme. Está calibrada según el tipo de uva, la edad de la planta y la estructura del viñedo. Una frecuencia demasiado intensa puede dañar la vid. Una demasiado suave puede dejar frutos sin cosechar. Detrás de cada movimiento existe un cálculo invisible que equilibra eficiencia y conservación. Y ese equilibrio no se improvisa. Mientras la máquina continúa su recorrido, los depósitos superiores comienzan a llenarse. Cuando alcanzan su capacidad, un remolque se aproxima y recibe la transferencia de toneladas de uva en pocos minutos. El flujo no se interrumpe. La vendimiadora sigue avanzando, hilera tras hilera, como si el campo entero estuviera diseñado para su paso, porque, en muchos casos, lo está. Las distancias entre plantas, la altura del emparrado, la alineación de las filas, todo responde a una planificación que anticipa la mecanización desde el momento en que se planta la vid. Aquí es donde la escala empieza a ampliarse. No estamos hablando solo de una máquina eficiente. Estamos observando un sistema agrícola rediseñado para optimizar cada segundo. Viñedos estructurados para facilitar el acceso mecánico, bodegas preparadas para recibir grandes volúmenes en lapsos reducidos, rutas logísticas coordinadas para evitar retrasos, una cadena que comienza en la tierra y termina en mercados internacionales, donde el tiempo se traduce directamente en valor. Y sin embargo, todavía queda una capa más profunda, porque la mecanización también cambia la relación entre el productor y el ciclo natural. Antes, la vendimia era un evento colectivo marcado por decisiones humanas tomadas casi en el momento. Ahora, sensores climáticos, análisis de azúcar y modelos predictivos determinan el instante exacto en que la máquina debe entrar al viñedo. La intuición dio paso a datos, la experiencia se complementa con algoritmos. Pero hay una paradoja silenciosa en todo esto. Cuanto más precisa se vuelve la tecnología, más dependiente se vuelve el sistema de esa precisión. Una falla mecánica en plena ventana de cosecha puede significar pérdidas millonarias. Una decisión incorrecta en la calibración puede afectar la calidad final del vino. La eficiencia extrema reduce márgenes de error, pero también reduce margen para la improvisación. Mientras el cielo comienza a aclararse y la máquina sigue avanzando sin pausa, resulta evidente que estamos ante algo más que una simple herramienta agrícola. Estamos frente a una transformación estructural que redefine tiempos, costos y estrategias en la viticultura moderna. Y aunque desde lejos solo se vea una máquina recorriendo el campo, lo que realmente se está moviendo es una red compleja de decisiones invisibles. Si hasta ahora pensabas que la vendimia era solo el momento en que se recogen las uvas, quizá empieces a notar que es, en realidad, el punto de convergencia de tecnología, economía y naturaleza. Y todavía no hemos visto lo que ocurre cuando esas toneladas recién cosechadas cruzan las puertas de la bodega, donde otra serie de procesos, igual de precisos y determinantes, esperan para transformar el fruto en algo completamente distinto. Porque lo que sucede después de que la última hilera es atravesada por la máquina no es simplemente una continuación, es el inicio de una fase aún más crítica, donde cada decisión puede amplificar o arruinar lo que acabamos de presenciar. Cuando la última hilera del viñedo queda atrás y el eco de la vibración se disuelve en el aire frío de la madrugada, lo que permanece no es solo un campo cosechado, permanece una sensación distinta, casi imperceptible, de que algo más profundo ha ocurrido. A simple vista, podrían parecer únicamente toneladas de uva trasladadas de la planta al depósito. Sin embargo, lo que realmente se ha activado es una cadena de decisiones, cálculos y sincronizaciones
que trascienden el momento visible de la vendimia. La máquina se detiene, pero el sistema continúa. Las tolvas llenas se dirigen hacia la bodega con una precisión casi coreográfica. Allí, otros mecanismos esperan en silencio: cintas, despalilladoras, prensas, tanques de fermentación perfectamente controlados en temperatura. Cada segundo que pasó en el campo condiciona lo que sucederá ahora en el interior de esas instalaciones. El punto exacto de maduración elegido, la velocidad de recolección, la temperatura nocturna aprovechada, todo se traduce en variables medibles que determinarán aroma, estructura y equilibrio del vino. No se trata únicamente de eficiencia agrícola, es una forma de ingeniería aplicada que conecta tierra, tecnología y mercado en una sola dinámica interna. Al observar el conjunto, resulta evidente que la vendimiadora no es un elemento aislado, sino una pieza dentro de redes interconectadas que sostienen una industria global. Desde la planificación del viñedo hasta la comercialización internacional, cada engranaje depende del anterior. El impacto silencioso de una máquina que vibra entre las vides se extiende hacia contratos de exportación, posicionamientos de marca y decisiones estratégicas en mercados lejanos. Lo que comenzó como una sacudida controlada sobre un racimo termina influyendo en precios, inversiones y reputaciones que cruzan continentes. En ese entramado, la tradición no desaparece, se transforma. La imagen romántica de la vendimia manual sigue existiendo en ciertos contextos, pero incluso allí convive con análisis de datos, sensores climáticos y modelos predictivos. La transformación profunda no consiste en reemplazar lo humano por lo mecánico, sino en integrar nuevas fuerzas estructurales que amplifican la capacidad de decisión. La tecnología no elimina el criterio del productor, lo obliga a ser más estratégico, más consciente del tiempo y de la escala global en la que opera. A lo largo del recorrido hemos visto cómo una sola máquina puede hacer el trabajo de 100 personas en horas. Esa comparación, aunque impactante, es solo la superficie. La verdadera dimensión radica en cómo esa eficiencia redefine la arquitectura completa del sistema productivo. Cuando una vendimiadora entra al campo, no solo acelera un proceso, reorganiza calendarios, optimiza recursos, reduce incertidumbre y crea nuevas dependencias. La estabilidad del modelo descansa sobre la precisión de sus componentes. Cada vibración calibrada, cada kilómetro recorrido, cada tonelada transferida es parte de una coreografía invisible que sostiene algo mucho más grande que el acto de cosechar. Hay una serenidad particular en ese orden, una sensación de que, detrás del aparente caos natural del campo, existe una estructura organizada que guía el resultado final. La vid sigue creciendo según su ciclo biológico, pero ahora ese ciclo dialoga con algoritmos, motores y decisiones estratégicas tomadas con meses de anticipación. El tiempo, que antes dictaba las reglas de manera implacable, se convierte en una variable gestionable, y en ese punto se revela la esencia del cambio. No es la máquina la protagonista absoluta, sino la capacidad humana de diseñar sistemas complejos que dialogan con la naturaleza sin romperla. Al caer la tarde, el viñedo parece el mismo de siempre. Las hileras continúan alineadas bajo el cielo. El viento mueve las hojas restantes y el paisaje conserva su calma ancestral. Pero quien ha observado de cerca entiende que debajo de esa apariencia se despliega una red de fuerzas estructurales que sostienen la estabilidad económica y cultural de regiones enteras. La vendimia mecanizada no es simplemente una herramienta moderna, es una manifestación de cómo las sociedades reconfiguran sus métodos para adaptarse a contextos más exigentes, a mercados más veloces, a demandas más sofisticadas. La escala global de esta transformación es difícil de dimensionar. Millones de hectáreas en distintos continentes aplican principios similares, ajustados a realidades locales, pero integrados en un mismo lenguaje tecnológico. La dinámica interna de estos sistemas complejos revela una verdad que suele pasar desapercibida. El mundo moderno se sostiene sobre engranajes ocultos que operan lejos de la percepción cotidiana. Cada botella de vino que llega a una mesa lleva implícita una cadena de decisiones estratégicas que comenzaron mucho antes de que alguien descorchara el corcho. Lo que hemos presenciado no es solo el avance de una máquina entre las vides, sino la expresión concreta de cómo la ingeniería aplicada redefine sectores completos sin estridencias, con impacto silencioso pero profundo. Allí donde antes el límite lo imponía la disponibilidad de manos y horas, ahora lo establece la capacidad de planificar, calibrar y coordinar sistemas interconectados. La vendimia deja de ser un evento aislado para convertirse en el nodo central de una red que articula territorio, tecnología y mercado. Y quizá esa sea la reflexión más significativa. Aquello que parece un simple acto agrícola es, en realidad,
una manifestación tangible de fuerzas estructurales que modelan economías, transforman paisajes y reconfiguran la relación entre humanidad y naturaleza. En la quietud posterior a la cosecha mecanizada, se percibe una certeza sutil pero poderosa. La estabilidad de muchas realidades cotidianas depende de estos mecanismos discretos que rara vez observamos de cerca. Si una sola máquina puede alterar el ritmo de una cosecha y, con ello, influir en cadenas productivas de escala global, ¿cuántos otros sistemas invisibles estarán operando ahora mismo, sosteniendo silenciosamente el funcionamiento del mundo sin que apenas reparemos en ellos? Si llegaste hasta aquí, entonces no solo viste una máquina cosechando uvas, viste cómo una decisión, un diseño y una forma de organizar el tiempo pueden cambiar por completo la manera en que entendemos algo tan antiguo como la vendimia. Y eso tiene un valor especial, porque exige mirar más allá de lo evidente, quedarse un poco más, escuchar con calma y permitir que la realidad se revele en capas. Gracias por acompañarme hasta el final con esa atención, porque es exactamente esa clase de mirada la que mantiene vivo este tipo de documentales, los que no se conforman con lo superficial y se atreven a entrar en lo que casi nadie se detiene a observar. Si esto te dejó pensando, si en algún momento sentiste esa mezcla de admiración y respeto por la magnitud de lo que ocurre lejos de la vista, te invito a quedarte cerca. Suscríbete al canal para seguir explorando juntos esas estructuras que sostienen el mundo sin hacer ruido, esas dinámicas internas que mueven territorios enteros y cambian industrias completas sin pedir permiso. Y si este video te aportó algo, regálale un like como una señal simple, humana, de que valió la pena mirar con más profundidad. Es una forma de decir, sí, quiero más de esto, sin necesidad de palabras largas. También te pido algo muy pequeño, pero simbólico. Escribe en los comentarios una frase corta, como si fuera una marca personal de lo que acabas de descubrir. Puede ser simplemente, nada es casual, o la escala lo cambia todo. Una frase breve, directa, que capture ese momento en el que tu percepción se movió un poco y algo quedó más claro por dentro. Y si conoces a alguien que todavía piensa que todo esto ocurre de manera lenta, artesanal o improvisada, comparte este video con esa persona. No para convencerla de nada, sino para abrirle la puerta a esta forma de mirar. Más atenta, más consciente, más real. Ahora puedes seguir con el siguiente video que aparece en pantalla. Si hoy te interesó ver cómo una sola pieza puede transformar un sistema entero, lo que viene encaja perfectamente con esa misma sensación de descubrimiento, paso a paso, sin ruido y sin prisa. Gracias de verdad por estar aquí, por mirar hasta el final y por elegir entender un poco más el mundo en lugar de solo pasar por encima de él.